El 22 de julio de 1943, el Séptimo Ejército de los Estados Unidos capturó Palermo, la ciudad más grande de Sicilia, después de que las fuerzas del general Jorge Patton tomaran 100 millas de territorio del eje en 72 horas. Patton fue implacable y continuó avanzando por Sicilia, conquistando pueblos y capturando a decenas de miles de prisioneros de guerra. En respuesta, 3 días después de la caída de Palermo, el Gran Consejo del Fascismo destituyó a Benito Mussolini del poder. Después de Sicilia, Patton era el comandante aliado más temido en Europa. Entonces, ¿por qué este general tácticamente brillante fue dejado de lado cuando la campaña del día D tuvo lugar un año después? Esta es la historia de George Patton, un general brillante y un hombre completamente defectuoso. El hombre conocido en la historia como George Smith Patton Jr. nació el 11 de noviembre de 1885 en San Gabriel, en el estado de California. Aunque generalmente se le conocía como George Jr., en teoría era George Patton el tercero, ya que tanto su padre como su abuelo tenían el mismo nombre que él. Su padre, George, era abogado, empresario y político, quien sirvió durante 3 meses como fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en 1887 y mucho después como alcalde de San Marino. La familia tenía antecedentes militares, y el abuelo del joven George había muerto luchando por la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense. La madre de George Jr. era Ruth Wilson, la hija de uno de los hombres más ricos de California, Benjamin Davis Wilson, un empresario que se mudó a California cuando aún estaba bajo el dominio mexicano, y quien posteriormente se convirtió en el segundo alcalde de Los Ángeles en pleno auge de la fiebre del oro, después de que la región fuera anexada por Estados Unidos en 1848. Después de que Ruth se casó con George Patton Sr., vivieron en San Gabriel en la finca Lake Vineyard, propiedad de su padre. Tuvieron 2 hijos, George Jr. y su hermana menor Anne, a quien llamaban Nita. La familia Patton descendía de los lores de Glamorgan, una familia galesa, así como del rey Eduardo I de Inglaterra, mientras que tenían ascendencia escocesa y hugonote francesa, y estaban ligados a una rama de la familia de George Washington. George Jr. fue educado en casa hasta que cumplió 11 años. Por lo tanto, sus habilidades de lectura y escritura estaban poco desarrolladas cuando empezó a asistir a la escuela para niños de Stephen Clark, una escuela privada en Pasadena. Una vez que aprendió a leer, lo hizo con avidez y se interesó especialmente en libros sobre historia militar y comandantes como Julio César, el general cartaginés Aníbal y Napoleón Bonaparte. También leyó las obras de John Singleton Mosby, un comandante de caballería confederado conocido como el Fantasma Gris, debido a su habilidad para atacar al enemigo y luego desaparecer aparentemente. El propio legado extendido de los Patton como familia militar, con muchos parientes que lucharon en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Guerra Civil, dejó una impresión en Jorge desde una edad temprana y se convirtió en una parte importante de su identidad. No fue sorprendente, entonces, que a los 17 años de edad, Jorge viajara por todo el país para inscribirse en el Instituto Militar de Virginia, en 1903, una institución a la que tanto su padre como su abuelo habían asistido antes que él. Más tarde fue nominado para la Academia Militar de West Point. Esta ya estaba establecida como la escuela de formación de élite para los futuros oficiales militares en los Estados Unidos. Entre los exalumnos se encontraban Ulysses S. Grant, Jorge Custer, Stonewall Jackson y Juan Pershing. Este último pronto jugaría un papel en la carrera de Patton.
En algunos aspectos, Patton estaba bien adaptado a la vida en West Point, pero tuvo dificultades con las matemáticas, una materia que se consideraba cada vez más importante en la academia, en una época en la que la logística militar se estaba volviendo central para el mando militar. Destacó en los deportes, ya que ya era un jinete consumado y también competía en eventos de atletismo. Se unió al equipo de fútbol, pero después de lesionarse el brazo, se cambió al equipo de esgrima. Después de sus dificultades iniciales, Jorge lo hizo bien en West Point y fue nombrado sargento mayor de cadetes en su penúltimo año y ayudante en su último año. Después de graduarse, se fue en junio de 1909, tras ser nombrado subteniente asignado a la 15ª División de Caballería en Fort Sheridan, Illinois. Más tarde, fue transferido a Fort Mayer en Virginia. El 26 de mayo de 1910, Patton se casó con Beatrice Banning Eyre, la hija de un industrial de Boston, Frederick Eyre, en Beverly Farms, Massachusetts. Tuvieron 3 hijos juntos, Beatrice, Ruth y George Patton el cuarto. Mientras aún servía en Fort Mayer como intendente de su tropa en 1911, Jorge entabló amistad con Henry Stimson, el secretario de guerra, de quien se convirtió en ayudante. Jorge también continuó como esgrimista, y su habilidad lo llevó a ser enviado a participar en los Juegos Olímpicos de Verano en Estocolmo, en 1912, donde terminó en 5º lugar general. En el pentatlón moderno, que consistía en natación, tiro con pistola, carrera, esgrima y equitación. Patton fue el mejor colocado entre los participantes que no eran suecos. Estuvo entre los 5 mejores en esgrima, natación y equitación, pero quedó en la 20ª posición en la prueba de tiro. Surgió controversia sobre la puntuación de Jorge en el tiro, ya que él usó una pistola calibre .38, mientras que los otros competidores usaban pistolas calibre .22. Jorge argumentó que algunos de sus disparos debieron haber pasado directamente por los agujeros previos que había hecho en la tarjeta de puntuación, debido a los agujeros de mayor tamaño que hacía la pistola de mayor calibre. Los jueces no estuvieron de acuerdo y concluyeron que algunos de sus disparos habían fallado completamente el blanco. Si su argumento hubiera sido correcto, probablemente habría ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Regresó a casa pasando por Francia, donde estudió esgrima bajo la tutela de Sir Charles Clary, un maestro de armas de la Academia de Caballería francesa. A su regreso a Estados Unidos, Patton diseñó una nueva espada, el sable de caballería modelo 1913, conocido como el sable Patton. En 1913, el ejército hizo un pedido de 20,000 de estas hojas. Más tarde, fue nombrado maestro de la espada, el título más prestigioso que se ofrece a los instructores de esgrima en Fort Riley, en Kansas, donde estaba destinado en ese momento. Patton asistió a la Escuela de Caballería Montada después de regresar a Estados Unidos y se graduó en el verano de 1915. Fue asignado al 15º de Caballería, que tenía como destino Filipinas, una colonia estadounidense en ese momento. Pero antes de que lo enviaran al sudeste asiático, persuadió a contactos influyentes en Washington para que intervinieran y lograra ser reasignado al 8º de Caballería, en su lugar en Fort Bliss, Texas, ya que temía que un puesto en Filipinas resultara ser un callejón sin salida para su carrera. En cambio, con la Revolución Mexicana en marcha durante toda la década de 1910 y la guerra amenazando con cruzar la frontera hacia lugares como Texas, Patton consideró que la asignación a Fort Bliss era preferible a la de Filipinas. De esta manera, la primera experiencia de Patton en combate militar activo llegó en 1916, cuando participó en la expedición contra Pancho Villa, la campaña del ejército estadounidense contra las fuerzas paramilitares del revolucionario mexicano Francisco Pancho Villa, cuyos hombres habían atacado la ciudad fronteriza de Columbus, en Nuevo México, el 9 de marzo de 1916, junto con el cercano campamento Furlong. En respuesta, el general Frederick Funston, líder de la 8ª Caballería, quien estaba estacionado en Fort Bliss,
recibió la orden de asegurar la frontera entre México y Estados Unidos y de perseguir a Villa y a sus hombres. La unidad de Patton no formaba parte de la fuerza, así que George le pidió al comandante John Pershing servir como su asistente personal en la campaña, actuando como mensajero y ayudando a planear las acciones a lo largo de la zona fronteriza. El entusiasmo y la dedicación de George a la tarea impresionaron a Pershing, y en abril de 1916 nombró a Patton como comandante de la Tropa C de la 13ª Caballería, la unidad encargada de perseguir a Villa y a sus subordinados. Así, el 14 de mayo de 1916, Patton vio combate por primera vez, una fecha que también es famosa hoy en día por el primer uso de transporte motorizado en la historia militar estadounidense, a medida que las unidades de caballería comenzaron a diversificarse y dejar de usar caballos. Sin embargo, la expedición en general, que terminó en febrero de 1917, fue finalmente un fracaso, ya que fracasaron en su objetivo principal, que era capturar a Pancho Villa. En su lugar mataron a varios de sus seguidores, incluyendo al coronel Candelario Cervantes, al general Francisco Beltrán y al segundo al mando de Villa, Julio Cárdenas. En un momento durante su misión, Patton y sus subordinados, en un trío de autos Dodge descapotables, se encontraron con varios hombres de Villa que estaban buscando comida. Según los relatos, Patton disparó a 3 de los bandidos. El enfoque audaz de Patton hacia el mando militar, sin reparos en exponerse al peligro, le ganó tanto admiración como notoriedad. La prensa estadounidense lo apodó como el asesino de bandidos poco después. Patton fue ascendido al rango de primer teniente después de esta excursión tras Villa. Durante varios meses, Pershing, Patton y sus hombres permanecieron en la frontera con México realizando entrenamientos. Sin embargo, aunque la guerra civil continuaba en México, la atención de la actividad militar estadounidense pronto se dirigió a Europa tras la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917. Pershing, con Patton a su lado, fue designado para comandar la Fuerza Expedicionaria Americana Avanzada, que fue enviada a Europa Occidental mientras la movilización para la guerra a gran escala se llevaba a cabo en casa. Patton solicitó personalmente unirse a Pershing en Francia, y su petición fue concedida, lo que resultó en su ascenso a capitán, después de lo cual se unió a Pershing en el grupo avanzado de oficiales que se dirigió a Europa. Allí trabajó como asistente personal de Pershing, supervisando el entrenamiento de último minuto de las tropas estadounidenses que llegaban constantemente por decenas de miles. Después de supervisar este trabajo en París, en septiembre de 1917, Patton fue reasignado a Chaumont como ayudante de la base, quedando a cargo de la compañía que administraba la base estadounidense. Patton no tenía el temperamento adecuado para este puesto, y se quejó con Pershing, pidiéndole que lo reasignara a tareas en la línea del frente. Fue durante este periodo cuando Patton se encontró por primera vez con el equipo militar que revolucionaría tanto su propio pensamiento estratégico como toda la naturaleza de la guerra moderna. Los primeros tanques fueron desarrollados y desplegados en 1916 por los británicos como un medio pionero para reducir la letalidad de las ametralladoras en el frente occidental. Al colocar a los hombres dentro de lo que básicamente era una enorme caja metálica en movimiento, se pensaba que se podría romper el estancamiento creado por la guerra de trincheras. Pronto los alemanes, y en particular los franceses, comenzaron a desarrollar lo que llegaría a describirse como caballería blindada. Después de un periodo de baja por enfermedad mientras se recuperaba de ictericia, Patton conoció al coronel Fox Connor, un oficial de operaciones de la Fuerza Expedicionaria estadounidense en París, quien animó a Patton a buscar un puesto al mando de uno de los nuevos regimientos de tanques. En consecuencia, el 10 de noviembre de 1917, Patton fue asignado a la Escuela de Tanques Ligeros de la Fuerza Expedicionaria estadounidense. Aunque estaba fascinado con las posibilidades que ofrecían las nuevas máquinas,
tuvo que familiarizarse con los matices del equipo. Por lo tanto, fue asignado a la Escuela de Tanques francesa, donde condujo por primera vez un tanque ligero Renault FT. Después de hacerlo, quedó convencido de que estas nuevas armas eran el futuro del combate terrestre. Una vez que escuchó que los británicos planeaban un ataque masivo de tanques en la línea alemana en Cambrai, que resultó ser el mayor uso de estos vehículos hasta ese momento, Patton organizó una reunión con el coronel J.F.C. Fuller, jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Tanques británico, para aprender más sobre cómo incorporar las armas metálicas de guerra en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De regreso a París, después de reunirse con Fuller, no muy lejos de Cambrai, Patton se detuvo en la fábrica de Renault para observar cómo se ensamblaban los tanques allí. Fue ascendido al rango de mayor en enero de 1918. Menos de un mes después, los franceses les dieron a los estadounidenses 10 tanques para usar en su escuela de entrenamiento en Bourg. Como el único oficial estadounidense relativamente de alto rango que había conducido uno de estos, Patton fue asignado para instruir a otros en el uso de estos vehículos blindados. Al mismo tiempo, estaba tratando de convencer a sus superiores dentro del ejército estadounidense de que el uso de tanques en el campo de batalla era el futuro. Esto era más fácil decirlo que hacerlo, ya que en esta etapa temprana de su desarrollo, estos seguían siendo extremadamente lentos y a menudo poco confiables mecánicamente. Muchos dentro de la Fuerza Expedicionaria estadounidense creían que tenían una utilidad limitada. Sin desanimarse, Patton continuó defendiendo tenazmente su postura, y no pasó mucho tiempo antes de que los tanques comenzaran a incorporarse en los planes de batalla del ejército estadounidense para las etapas finales del conflicto. Al mismo tiempo, Patton fue ascendido una vez más en abril de 1918 al rango de teniente coronel. Participó el 12 de septiembre de 1918 durante la ofensiva de Saint-Mihiel y nuevamente el día 26 del mismo mes en la ofensiva de Meuse-Argonne, donde resultó herido mientras asaltaba las líneas alemanas después de que sus tanques quedaran aislados y separados del ataque principal. Aunque la herida de bala en su pierna izquierda era grave, Patton dirigió el ataque desde la seguridad de un cráter de obús durante más de una hora antes de ser rescatado, insistiendo en entregar personalmente su informe de la batalla en el puesto de mando antes de ir al hospital de campaña, donde fue atendido por la herida. La herida mantuvo a Patton fuera del combate hasta que la guerra terminó el 11 de noviembre de 1918. A pesar de no haber experimentado mucho combate directo en la Gran Guerra, Patton ayudó a demostrar a las fuerzas estadounidenses el potencial de la guerra acorazada y que era un comandante con ideas innovadoras. Los años de entreguerras no fueron una época particularmente feliz para Patton, ya que se inquietaba por la prolongada paz y la falta de oportunidades de ejercer un mando activo. Mientras tanto, siguió presionando para ampliar la incorporación de divisiones de tanques en el ejército. En 1919 fue enviado a Washington, D.C. para unirse a un comité dedicado a redactar un manual sobre operaciones de tanques para futuros conflictos. En este momento comenzó a argumentar que los tanques debían tener su propia unidad blindada, en lugar de simplemente cumplir el papel de apoyar a las divisiones de infantería. Sin embargo, aunque su impulso por el desarrollo de divisiones blindadas independientes fue apoyado por su amigo Dwight D. Eisenhower y el secretario de guerra Dwight Davis, no había interés en Washington por financiar una iniciativa tan costosa ahora que la guerra había terminado. Como resultado, el primer cuerpo blindado dentro del ejército de los Estados Unidos no se desarrollaría hasta 1940. Patton pasó por varios destinos en los años siguientes. En 1924, asistió al Colegio del Estado Mayor General, donde se graduó en el puesto 25 de una clase de 248. En el verano de 1932, en medio de la crisis económica de la Gran Depresión,
Más de 17,000 veteranos de la Primera Guerra Mundial se reunieron en la capital para protestar por el hecho de que el gobierno no convirtiera sus bonos de guerra en efectivo. El 28 de julio de 1932, esta protesta se volvió violenta cuando la policía intentó dispersar la manifestación. A Patton se le ordenó marchar con 600 hombres contra los manifestantes. Sin embargo, él estaba reacio a hacerlo, ya que sentía una considerable simpatía por la causa de los veteranos. Sin embargo, obedeció las órdenes y el llamado Ejército del Bono fue expulsado. A principios de 1935, Patton fue transferido a Hawái. Mientras estuvo allí, observó la creciente expansión del Imperio japonés en el lejano oriente y la gran comunidad japonesa en las islas Hawái. Por lo tanto, desarrolló un plan para detener a las personas japonesas que vivían en Hawái en caso de una invasión. Esto fue controversial, aunque finalmente se convirtió en política gubernamental después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En 1937, cuando los japoneses invadieron China, Patton también predijo correctamente un posible ataque sorpresa a la flota del Pacífico estadounidense por parte de los japoneses en los años siguientes, en un documento que escribió, titulado Sorpresa. Mientras continuaba la calma en tiempos de paz y Patton se aburría, desarrolló un problema con la bebida, e incluso comenzó una aventura extramarital con su sobrina política, Jean Gordon, cuando él tenía 49 años y ella 21. Aunque existe un debate entre los historiadores sobre si esta aventura realmente ocurrió o no. Algunas biografías sostienen que fue simplemente un rumor sin ninguna evidencia que lo respalde. El final de su largo periodo alejado del combate activo se acercó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aunque Estados Unidos no participó inicialmente en el conflicto, comenzó a movilizarse como medida de precaución, y Patton trabajó para asegurar que esta movilización incluyera la formación de divisiones blindadas independientes. En 1940 se crearon la primera y la segunda división blindada. El 4 de abril de 1941, Patton fue ascendido al rango de general de división. Patton también organizó un ejercicio de práctica en el que 1,000 tanques y vehículos blindados corrieron desde el estado de Georgia hasta Florida. Para aumentar su conocimiento táctico, Patton obtuvo una licencia de piloto para poder observar estos ejercicios desde el cielo y así obtener una mejor perspectiva de los movimientos de las unidades blindadas a lo largo de grandes distancias. Estos enormes ejercicios en el sureste del país atrajeron mucha atención, cautivando a la nación con el nuevo método de guerra de Patton. Patton también desarrolló un centro de entrenamiento en los desiertos de California en 1941, con el objetivo de simular las condiciones del desierto del norte de África, que se había convertido en un teatro de guerra aliado. El 7 de diciembre de 1941, tal como Patton había predicho 4 años antes, los japoneses lanzaron un devastador ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente y a la aliada de Japón, Alemania, 3 días después, formando la alianza de los aliados con Gran Bretaña, la Unión Soviética y otras potencias como Canadá y la Francia Libre. El 15 de enero de 1942, Patton fue puesto al mando del primer cuerpo blindado, e inmediatamente comenzó a intensificar los ejercicios de entrenamiento en el centro de entrenamiento en el desierto. La velocidad y agresividad de Patton definieron su estilo de mando y toda su carrera militar. En este sentido, era muy similar al general del eje, Erwin Rommel, quien había dominado el mando alemán en el Teatro del Norte de África. Quizás no era sorprendente, entonces, que el primer gran mando de Patton en la Segunda Guerra Mundial fuera en el norte de África, donde su amigo, el teniente general Dwight Eisenhower,
asignó a Patton para ayudar a planear la invasión estadounidense al norte de África, conocida como la Operación Antorcha. Esto tenía como objetivo apoyar a las fuerzas británicas ya estacionadas en Egipto y expulsar a los alemanes e italianos, además de someter a las fuerzas francesas de Vichy en Argelia y Marruecos. Patton recibió el mando de la Fuerza de Tarea Occidental, unos 33,000 hombres a quienes ordenó iniciar los desembarcos centrados en Casablanca, Marruecos, el 8 de noviembre de 1942. Antes de que comenzaran estos desembarcos, Patton se dirigió a sus tropas de una manera que ejemplificaba su filosofía militar, diciendo: «Atacaremos y atacaremos hasta que estemos exhaustos, y luego atacaremos de nuevo». A pesar de enfrentar una fuerte resistencia de las fuerzas francesas de Vichy, los hombres de Patton lograron establecer una cabeza de playa en Marruecos y avanzaron hacia Casablanca, que cayó el 11 de noviembre. Luego, Patton convirtió esto en un puerto militar, que a partir de entonces funcionó como punto de entrada para más suministros y refuerzos aliados para la campaña del norte de África. Aquí se llevó a cabo una conferencia de los líderes aliados, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill, en enero de 1943 en la Barcelona. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses sufrieron un revés semanas después, cuando el segundo cuerpo bajo el mando del mayor general Fredendall fue derrotado en el paso de Kasr Eddin en Túnez por el cuerpo africano del mariscal de campo Rommel. Las tropas estadounidenses mal dirigidas fueron empujadas 50 millas hacia atrás por los veteranos experimentados de Rommel, sufriendo muchas bajas en el camino. Patton respondió relevando a Fredendall del mando, aumentando la disciplina militar en todas las fuerzas estadounidenses, exigiendo mucho a sus tropas e infundiendo miedo y disciplina en los hombres. En respuesta, los hombres apodaron a Patton como viejo sangre y tripas, debido a su sed de batalla y su estilo de mando severo. No obstante, Patton era una figura inspiradora para sus tropas, dándoles el ejemplo con su imagen teatral. Usando un casco muy pulido con botas de caballería y blandiendo un par de pistolas con empuñadura de marfil. Una conducta llamativa que había adoptado desde 1916, después de adquirir una de estas armas en Nuevo México. También viajaba en un vehículo que llevaba su insignia de rango en letras grandes, con sirenas sonando desde el camión para indicar que no temía a los francotiradores enemigos. Las medidas de Patton ayudaron a las fuerzas estadounidenses a recuperar rápidamente la ofensiva, y el 17 de marzo de 1943 capturaron la ciudad tunecina de Gafsa en la batalla de El Guetar. Con la situación en Túnez mejorando para los aliados, Eisenhower recordó Patton en abril para tomar el control de las fuerzas estadounidenses para la Operación Husky, la planeada invasión aliada de Sicilia, para abrir un frente sur en Europa. Esto estaba programado para julio de 1943. Sin embargo, Patton estaba frustrado porque los comandantes británicos claramente veían a los estadounidenses como inexpertos e intentaron dejar de lado a su séptimo ejército en favor del general británico Bernard Montgomery, quien lideraba la expedición. Patton pronto les demostró que estaban equivocados. Después de que los aliados desembarcaron en Sicilia el 10 de julio, las fuerzas de Montgomery encontraron una fuerte resistencia, ante lo cual Patton avanzó con sus hombres y capturó la capital siciliana, Palermo. Luego, con el avance de Montgomery ralentizado por la fuerte resistencia del eje, Patton condujo a sus fuerzas más adentro de Sicilia y llegó al puerto nororiental de Messina el 17 de agosto. Con este avance, las fuerzas blindadas de Patton lograron así un éxito relámpago en Sicilia, infligiendo más de 110,000 bajas a italianos y alemanes, en su mayoría prisioneros de guerra capturados. Patton se había distinguido en esta campaña como uno de los mejores comandantes aliados, pero su temperamento feroz amenazaba con socavar su éxito militar. A diferencia de muchos otros comandantes, Jorge Patton hacía visitas frecuentes a los hospitales de campaña,
considerando que era deber de un general ver a sus tropas heridas. El 3 de agosto. Patton se encontró con un soldado de infantería en un hospital sin heridas visibles. Después de interrogarlo, Patton estalló y abofeteó al soldado, empujándolo fuera de la tienda del hospital. Una semana después, repitió este comportamiento con otro soldado y lo acusó de cobardía. Eisenhower reprendió a Patton por estos incidentes e intentó evitar que la historia se hiciera pública en Estados Unidos. Sin embargo, se filtró en noviembre de 1943, lo que provocó una reacción furiosa del Congreso y del público, y dañó gravemente la reputación de Patton en su país. El comportamiento de Patton había generado suficientes dudas sobre su temperamento, por lo que su subordinado Omar Bradley fue considerado a partir de entonces como más confiable y fue elegido para liderar el primer ejército de Estados Unidos en la próxima invasión de la Francia ocupada por los nazis. Esto no significa que no se aprovecharan los servicios de Patton. El mando aliado sabía que los alemanes respetaban y temían a Patton más que a cualquier otro comandante aliado. Así, Patton fue puesto a cargo de un grupo de ejércitos ficticio de Estados Unidos, ya que parte del plan aliado era engañar a los alemanes sobre dónde y cuándo invadirían Francia. Este era el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, o FUSAG, y la inteligencia filtrada sobre la ubicación y las comunicaciones del ejército falso convenció a Berlín de que el desembarco aliado ocurriría en Pas de Calais, cuando en realidad el lugar elegido para el desembarco aliado estaba más al oeste, en las playas de Normandía. Una vez que se llevó a cabo el intento de distracción, Patton fue reasignado y se le dio el mando de una fuerza real en Francia, el Tercer Ejército de los Estados Unidos. Llegó a Francia el 6 de julio de 1944, un mes después de los desembarcos iniciales del Día D. La misión de Patton era llevar a sus fuerzas hacia el oeste para capturar los puertos de Bretaña. El 1 de agosto de 1944, con sus unidades blindadas a la cabeza, Patton irrumpió por el noroeste de Francia a una velocidad vertiginosa, tomando rápidamente la provincia. La rapidez con la que llevó a cabo esta operación indicaba que Patton sabía que Bretaña era solo un frente secundario en la guerra. Él quería volver al centro de la acción intentando liberar París y luego avanzar hacia Bélgica y el este de Francia. Así, con Bretaña sometida, Patton reorientó sus fuerzas hacia el este y el 3 de agosto comenzó su avance relámpago. Cuando luchaban contra las defensas alemanas en Normandía en junio, avanzar 1 milla al día se consideraba un buen progreso para los aliados. Sin embargo, Patton exigió que sus divisiones blindadas de rápido movimiento avanzaran más de 50 millas al día. De esta manera, pronto pudo regresar hacia el este desde Bretaña, y él y su tercer ejército jugaron un papel importante en el cerco de decenas de miles de soldados alemanes en la Bolsa de Falaise a mediados de agosto. Patton fue enormemente asistido por el apoyo aéreo durante su campaña en Francia, cuyos patrullajes de reconocimiento informaban a las fuerzas de Patton sobre las posiciones enemigas y cuyos bombarderos proporcionaban protección y apoyo a sus columnas blindadas. Además, el apoyo aéreo fue increíblemente valioso para Patton al asegurar sus flancos, ya que durante sus avances relámpago, las líneas de Patton a menudo se volvían largas y estrechas, haciendo que la retaguardia de sus fuerzas fuera vulnerable a contraataques enemigos. Con la batalla de Normandía prácticamente terminada tras la captura del cerco de Falaise, Patton deseaba avanzar hacia París, pero se le ordenó moverse hacia el sureste, hacia Lorena, en el este de Francia, permitiendo así que las fuerzas francesas libres liberaran su propia capital, el 25 de agosto de 1944. La ofensiva hacia el este de Patton se detuvo a finales de agosto, ya que los suministros, en particular el combustible, comenzaron a escasear. Estaba extremadamente frustrado por esto, y criticó a Montgomery y a otros comandantes aliados, afirmando que estaba siendo obstaculizado por el lento avance de los demás.
El otoño de 1944 fue frustrante para Patton. Sus fuerzas fueron golpeadas por fuertes lluvias y se encontraron con una dura resistencia de los alemanes, quienes habían estado preparando las defensas fronterizas entre Francia y Alemania desde el día de Pombo. Por ejemplo, hubo una resistencia férrea en la ciudad de Metz, que no cayó hasta el 22 de noviembre. Siempre aficionado a la historia militar, Patton comentó a su Estado Mayor tras la caída de Metz que era la primera vez en más de 400 años que la ciudad, tan a menudo un campo de batalla en la violenta historia de Europa, había sido tomada por asalto directo. Había un toque de hipérbole aquí. La ciudad había sido capturada por los alemanes en 1870 durante las primeras etapas de la Guerra Franco-Prusiana, aunque eso fue después de un asedio de 2 meses. A principios de diciembre de 1944, la situación de suministros de Patton estaba mejorando, ya que la captura del puerto de Amberes por los aliados en septiembre de 1944 había permitido un mayor suministro desde Gran Bretaña al continente. En consecuencia, se volvió fundamental en la planificación para lanzar una ofensiva de invierno dirigida a Frankfurt y al río Rin. Sin embargo, a mediados de diciembre, los nazis lanzaron un contraataque desesperado a través del bosque de las Ardenas, con el objetivo de retomar Amberes y frenar el avance de los aliados hacia Alemania. De manera sorprendente, Patton y sus oficiales de Estado Mayor fueron la única unidad de mando aliada importante que se dio cuenta de eso. Los alemanes se estaban preparando para contraatacar antes del asalto con 250.000 hombres, el 16 de diciembre de 1944. Debido a su inteligencia previa sobre el asalto, Patton ya estaba planeando un ataque en el flanco sur de la protuberancia que el avance alemán creó en las líneas aliadas a través de su ofensiva. Así informó a Eisenhower que podía atacar el flanco alemán, y las tropas de Patton giraron hacia el norte para golpear los flancos del ejército del eje en avance. El tercer ejército de Patton avanzó en los días siguientes hasta la ciudad belga de Bastogne, a la que llegaron el 26 de diciembre. Allí, la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos había sido rodeada por los alemanes. El movimiento de Patton abrió un corredor de suministros para las fuerzas aliadas sitiadas en Bastogne. La increíble maniobra de Patton, desviando 2/3 de su ejército del frente y avanzando rápidamente hacia el flanco alemán. En 2 días, ayudó a los aliados a cambiar rápidamente el curso de la batalla de las Ardenas, evitando que los alemanes llegaran al río Mosa. Sus maniobras rápidas y decisivas en respuesta al asalto contrastaron con la lenta reacción y la falta de previsión de los otros generales estadounidenses. Patton fue el único comandante aliado que salió de la ofensiva de las Ardenas con su reputación fortalecida. En consecuencia, se le asignaron mayores recursos en la ofensiva de primavera en Alemania. La ofensiva del Palatinado de Patton comenzó el 12 de marzo de 1945. Durante esta, su agresividad le permitió explotar la debilitada Wehrmacht, empujando sus divisiones blindadas entre los huecos en las líneas alemanas. El tercer ejército logró avances espectaculares a lo largo del Rin durante todo marzo, capturando a unos 100.000 prisioneros. Aunque el mariscal de campo Montgomery estaba organizando una operación inmensa para cruzar el río Rin, con considerable apoyo de artillería y aéreo. El 23 de marzo, con las fuerzas de Patton ya intentando un cruce después de construir un puente de pontones, Viejo Sangre y Agallas llamó al general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos, y anunció, cito, «Puedes decirle al mundo». El tercer ejército lo logró antes que Monty. Patton claramente menospreciaba al comandante británico cauteloso y metódico, cuyas operaciones él percibía que recibían demasiados recursos aliados. A pesar de sus éxitos en Alemania, Patton podía ser propenso a errores de juicio. Por ejemplo, envió una fuerza para liberar un campo de prisioneros cerca de Hammelberg, a 40 millas detrás de las líneas enemigas el 26 de marzo, después de enterarse de que su yerno estaba cautivo allí.
Esta fuerza fue capturada por los alemanes, mientras que el campo fue liberado una semana después por otras fuerzas estadounidenses, haciendo que la operación fuera una pérdida inútil de hombres. La molestia por este revés se convirtió en horror cuando Patton y sus hombres avanzaron más en Alemania y liberaron el campo de concentración en Ohrdruf en abril de 1945. Incluso el viejo Sangre y Tripas, tan duro como era, quedó conmocionado por lo que presenció allí. Después de un avance rápido por el sur de Alemania contra una Wehrmacht exhausta, Patton llegó a la frontera con Checoslovaquia el 4 de mayo. Quería avanzar de inmediato hacia Praga, antes de que terminara la guerra, y que los aliados participaran en la captura de Berlín para limitar la esfera de influencia soviética en Europa Central. Sin embargo, Eisenhower rechazó este plan, ya que iba en contra de los términos de la Conferencia de Yalta, donde los líderes aliados habían acordado que la mayor parte del este de Alemania y Europa del Este se convertirían en esferas de influencia soviética después de la guerra. La Alemania nazi se rindió ante los aliados el 7 de mayo de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, aunque el Día de la Victoria se celebra el 8 de mayo. En ese momento, Patton y el Tercer Ejército habían estado en combate activo desde el 1 de agosto de 1944, un periodo de 281 días. De hecho, las fuerzas de Patton capturaron más territorio y prisioneros que cualquier otro ejército aliado en el teatro europeo. La invasión aliada de Europa fue así el punto culminante de la carrera militar de Patton, su mejor campaña. Sin embargo, también sería la última. Tras la rendición alemana, Patton regresó a casa el 7 de junio de 1945 para un breve periodo de permiso, durante el cual habló ante grandes concentraciones de almirantes y participó en desfiles militares. También hizo gestiones para obtener un mando en el Teatro de Guerra del Pacífico, donde Estados Unidos seguía combatiendo contra Japón. En cambio, después de regresar a Europa, fue nombrado gobernador militar del estado alemán de Baviera, un papel político para el que el inconformista Patton no estaba en absoluto capacitado. Una vez en ese puesto, generó controversia con sus comentarios abiertamente antisemitas y antisoviéticos. Lo que más enfureció al alto mando estadounidense fue su tolerancia hacia exnazis en cargos políticos en el gobierno local de Baviera. Además, Patton declaró abiertamente lo que la mayoría de los comandantes aliados ya sabían, pero no querían decir en voz alta, que después de la guerra, Alemania no podía ser administrada adecuadamente sin el apoyo de algunos exnazis, ya que había habido millones de miembros activos del partido. Muchos comandantes aliados probablemente empatizaban en parte con sus declaraciones incendiarias sobre continuar la guerra e invadir también la Unión Soviética, pero eran un anatema para el alto mando aliado. Mientras continuaba la crisis por las declaraciones de Patton, Eisenhower lo relevó de su cargo de gobernador militar a finales de septiembre. Luego, el 7 de octubre de 1945, también fue relevado del mando del Tercer Ejército, lo que llevó a Patton a comentar durante el cambio de mando que todo lo bueno llega a su fin. Lo mejor que me ha pasado hasta ahora es el honor y el privilegio de haber comandado el Tercer Ejército. Patton permaneció en Europa como comandante del 15º Ejército. Sin embargo, esto era en gran parte un trabajo de oficina, ya que el 15º Ejército tenía la tarea de escribir un relato histórico oficial de la guerra en Europa. En respuesta a su degradación, Patton consideró retirarse por completo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nunca regresó a casa, ya que el 9 de diciembre de 1945, poco antes del mediodía, el auto de Patton chocó con un camión del ejército de los Estados Unidos, causándole heridas graves, incluyendo una fractura en el cuello. Aunque el viejo Sangre y Agallas permaneció en el hospital durante 12 días, finalmente murió el 21 de diciembre de 1945 a la edad de 60 años. Fue enterrado como él había solicitado,
junto a otros soldados del Tercer Ejército cerca de la ciudad de Luxemburgo, en las Ardenas, el lugar de uno de sus momentos más destacados como soldado. George S. Patton fue un gigante de la historia militar estadounidense y es uno de los comandantes aliados más famosos de la Segunda Guerra Mundial, aunque también fue uno de los más controvertidos. A pesar de su reputación como un soldado duro y de fuerza bruta, Patton en realidad era un intelectual militar y estaba bien informado sobre la historia militar desde su juventud. Por ejemplo, él contribuía regularmente a revistas militares sobre una variedad de temas. También vio hacia dónde se dirigía la guerra desde el principio de su carrera. Después de servir en Francia durante la Primera Guerra Mundial, concluyó que las divisiones blindadas de tanques y otros vehículos serían fundamentales para los ejércitos del siglo XX. Su despliegue de divisiones blindadas móviles y rápidas como esta lo convirtió en una versión estadounidense de Heinz Guderian, el comandante alemán que fue responsable, por encima de todos, de la Blitzkrieg. Este tipo de guerra se empleó con tal eficacia en Francia y los Países Bajos en el verano de 1940, y contra la Unión Soviética en los primeros meses de la guerra con los rusos, entre junio y octubre de 1941. Más allá de su habilidad táctica, el estilo heroico de liderazgo de Patton, que ponía gran énfasis en el valor personal, llevó a que se le percibiera como un gran comandante, a quien los alemanes realmente temían. Aunque sirvió durante 4 décadas en las Fuerzas Armadas, su legado se forjó finalmente a través de 3 campañas. En el norte de África, entre noviembre de 1942 y mayo de 1943 en Sicilia, brevemente en el verano de 1943, y luego en Francia, los Países Bajos y Alemania, entre julio de 1944 y mayo de 1945. En cada uno de estos escenarios, hizo que sus compañeros comandantes aliados parecieran generales mediocres, ganando victorias impresionantes y avanzando a gran velocidad contra los alemanes e italianos, mientras otros avanzaban lentamente. El carácter de Patton era profundamente paradójico y controvertido. Era un hombre profundamente religioso, pero con una vida personal dudosa, y que a menudo se comportaba de manera vulgar. Su correspondencia de posguerra mientras gobernaba Baviera también deja pocas dudas de que era bastante antisemita. Sin embargo, su carácter único y su estilo de mando le han asegurado un lugar perdurable en la cultura popular estadounidense. La película de 1970 Patton, sobre su vida y protagonizada por George C. Scott, como Viejo Sangre y Tripas, ganó 7 premios de la Academia y ayudó a consolidar su reputación como una de las figuras más influyentes y fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinas de George S. Patton? ¿Era un belicista inestable que habría continuado la guerra atacando a la Unión Soviética si hubiera hecho lo que quería? ¿O era un genio militar que superó a todos los demás generales de Estados Unidos, incluyendo a MacArthur y Eisenhower? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.